Feliz día, bienvenido a tu curso de Tableau. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a ver en esta sesión el tema que tiene que ver con las acciones interactivas, específicamente con la acción interactiva filtro. Usando nuestro ejemplo que iniciamos la sesión anterior, donde creamos un dashboard con varias páginas, hojas de trabajo, vamos entonces a darle mayor interactividad a nuestro dashboard. Hasta ahora, la manera de segmentar la información es a través del filtro que colocamos con un deslizador donde aparecen las ventas por mes y año. Pero vamos a darle mucha más interacción a nuestro dashboard. Estando en nuestra vista del dashboard, recuerde que en la parte inferior tenemos diferentes hojas de cálculo o de hojas de trabajo y específicamente estamos ubicados en el dashboard 1, que es el que estamos viendo actualmente. Si queremos que, por ejemplo, cuando el usuario seleccione un país, automáticamente todos los demás elementos cambien en base al país seleccionado, podemos darle también entonces estas opciones al usuario para que tenga mucha más interacción con nuestro dashboard. De hecho, voy a darle más espacio al mapa, precisamente para que se vean, aquí están entonces las ventas por cada uno de los países y la idea es precisamente que cuando el usuario seleccione un país, automáticamente el dashboard se actualice. ¿Cómo lo hacemos eso? Fíjense, nos vamos a ir a nuestro menú contextual, dashboard. Nos vamos al menú contextual, dashboard. Y en dashboard, observen que tenemos acá las acciones que se pueden realizar. Entonces sería dashboard, acciones. Observen que va a aparecer una ventana en dashboard, acciones, donde nosotros podemos configurar las acciones del dashboard de todo de este libro, pero no lo vamos a hacer de esta manera inicialmente. O sea, pero sí vamos a poder editar una vez las acciones dentro de este editor, una vez que creemos las acciones, quizás con un proceso más fácil. Si el elemento que va a filtrar o que va a permitir interactuar con el usuario, yo quiero que sea el mapa, o por lo menos uno de los elementos es el mapa, entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense, teniendo la ventana del mapa seleccionado, fíjense que aparece una ventana en la parte superior derecha. Acá hay una flechita donde le damos, aquí tenemos entonces la opción usar como filtro. Aparece en forma de un embudo. Si yo quiero que el mapa sirva como un filtro, simplemente le voy a indicar usar como filtro. Y ya tenemos entonces la opción de que el mapa va a servir como filtro. Y vamos a utilizar las opciones de dashboard para indicarle cómo va a funcionar. Pero vamos a ver qué pasa en este momento. Si yo ahora presiono las ventas de Estados Unidos, un clic, automáticamente observen que como estoy usando el mapa como filtro, los demás elementos, fíjense que se van a actualizar. Entonces, ahora observen que me está mostrando solamente los datos que tienen que ver con las ventas de Estados Unidos. Y si lo desmarco, automáticamente se actualiza y me muestra la información en general. Las ventas de Brasil, un clic. Y acá observen cómo el dashboard se actualiza en tiempo real. Entonces, el mapa se convierte en un elemento interactivo. Si marco las ventas de Alemania, observen que me muestra entonces los indicadores con precisamente las ventas que tienen que ver con Alemania. Y eso le da mucho más poder al usuario de poder interactuar con sus datos. Si vemos las ventas en México, observen cómo todos los demás elementos del dashboard se actualizan en tiempo real y con un clic se resetea el filtro y muestra el 100% de la información. Así que tenemos adicional a los filtros que agregamos, también tenemos la opción de usar cualquiera de los elementos que tenemos dentro del dashboard como un filtro. Ahora, vamos a ver cómo opciones que tenemos para usar ese filtro interactivo. Ahora sí, vámonos a dashboard. Nos vamos a ir a nuestro menú dashboard y vamos a ir a acciones. Acciones, dashboard, acciones. Entonces, acá vamos a visualizar, de hecho, déjenme un momento que la herramienta me abra la ventana de acciones y acá la tenemos. Observen que ya aparece la acción que nosotros creamos. Acá aparece entonces el filtro que generamos y como este es a partir de la fuente que es el mapa, ya se afecta el resto de todo el libro de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo queremos que sea la acción? Fíjense que hasta ahora es con un clic señalando la burbuja del país que nosotros queremos visualizar, pero tenemos diferentes formas de
ajustar esta acción. ¿Ok? Por defecto es un filtro. ¿Ok? Puede ser resaltar, ir a una URL, ir a una página, cambiar de parámetro, cambiar los valores del conjunto, pero hasta ahora yo quiero precisamente que funcione como un filtro. Entonces acá tenemos entonces el filtro, que es lo que vamos a hacer, es la acción. Ahora, yo puedo editar ese filtro. Y entonces, ¿cómo se va a ejecutar el filtro? Fíjense que la ejecución sería cuando yo selecciono la burbuja, pero yo puedo cambiarlo en editar. Si yo presiono el botón editar, la idea es que yo pueda ahora indicarle cómo va a cambiar el resto del dashboard. Si es cuando presiono un clic, ¿ok? Y acá tenemos entonces la ventana para indicarle cómo quiero que funcione ese filtro. El filtro del mapa. Por defecto es presionar un clic, pero fíjate, por ejemplo, si yo quiero que cuando el usuario pase por encima del mapa, los demás elementos del dashboard cambien. Aquí tenemos las páginas que están vinculadas a mi mapa. Entonces yo puedo decirle, mira, yo quiero que cuando el usuario se sitúe con el cursor encima de la burbuja seleccionada, el dashboard se actualice, que sea una opción. Vamos a probar qué pasaría si le digo que yo quiero que el filtro, que la acción interactiva de ese mapa, funcione cuando pase el cursor por encima. Entonces vamos a marcar la opción de situar, cuando situemos el cursor encima de la burbuja. Entonces aquí estamos cambiando la opción de el clic de la selección pasar por encima. Aceptar, aceptar, y ya fíjense que actualizamos los parámetros. Ahora vamos a ver el comportamiento del dashboard. Aquí tenemos el dashboard completo, pero si el usuario pasa por Estados Unidos, observen que se actualizan todos los datos. Si pasa por Brasil, también los datos se van actualizando. Fíjense que se van actualizando de forma interactiva a medida que vamos pasando por encima del cursor. Por encima de la burbuja, que esté Canadá, por ejemplo, fíjense que automáticamente se actualiza. Pero si resulta muy rápido el que el usuario se equivoque y enseguida cambie el dashboard, podemos devolverlo a la opción de que sea cuando él presione un clic, que es la opción más habitual. Por ejemplo, acá tenemos las ventas de Argentina, pero ni siquiera hay que presionar un clic, solamente cuando pasamos el cursor por encima. Pero vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Vámonos a Dashboard, Acciones, esperamos que aparezca nuestra ventana de edición del dashboard y vamos a cambiar nuevamente al valor que estaba por defecto. Aquí tenemos entonces el filtro que se genera con el mapa y ahora vamos a editarlo. Decirle, no, no quiero que sea cuando pasemos por encima con el cursor. Yo quiero que sea seleccionar. Marcamos entonces seleccionar, aceptar y aceptar. Y observen ahora que el usuario, acá tenemos nuestro mapa, y el usuario va ahora a seleccionar precisamente, vamos a ajustar nuevamente el mapa que lo tenemos, y ahora fíjense que no funciona que se actualicen los demás elementos, sino cuando el usuario presiona un clic. Y ahora sí, el dashboard se actualiza. Y vamos a verlo ahora en pantalla completa. Tenemos entonces, aquí tenemos nuestro dashboard. Acá tenemos nuestro mapa que tiene una seleccionado. Aquí tenemos el 100% de la información. Y si yo quiero saber solamente las ventas de Suecia, presiono un clic. Y aquí tenemos solamente las ventas de Suecia activadas. Si con un clic la desactivo y me muestra 100% de la información. O por ejemplo las ventas de Brasil. Observen que el usuario tiene la posibilidad entonces de interactuar con el dashboard e ir revisando los diferentes indicadores segmentados usando el mapa como un filtro interactivo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, estas son las ventas y tenemos la opción de un zoom. Si no vemos todavía la burbuja, aquí tenemos Francia. Y observen automáticamente, si yo presiono Francia, cómo se actualizan las ventas de Francia, o si desmarco, puedo marcar ahora las de Portugal, y acá tenemos las ventas de Portugal, y todos los elementos se actualizan en tiempo real. Entonces, esta sería la primera parte de las acciones interactivas que se refieren a filtros. En la siguiente clase vamos a ver entonces ahora la acción interactiva, resaltar dentro del dashboard. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente sesión.